Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Ya vamos a ir dando inicio al webinar de hoy. Sean bienvenidos de parte de todo el equipo. Mi nombre es Mariana, para aquellos que se conectan por primera vez. Bueno, yo voy a estar de soporte aquí como siempre, así que bueno, cualquier cosita me pueden escribir por el chat. Contarles que ya se encuentra conmigo Ikel Mendoza para este webinar de hoy, así que sin más, vamos a ir dando inicio y dejar que Ikel se presente. Simplemente una cosita antes de comenzar, recordarles como siempre que pueden dejar sus comentarios y preguntas allí en la sección del chat. Vamos a estar atentos allí a todos los comentarios que vayan llegando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por tomarse este ratito para estar con nosotros. Eikel, cuando tú estés, comenzamos entonces. Listo, Bien, excelente, adelante. vale. Ay, perdón. Vale. Bueno, primero darles la bienvenida. Gracias por estar aquí escuchándome un poco para comentarles qué es Power Twitter y todo lo que engloba lo que es esta aplicación Power App. Un poco para que conozcan todo el potencial que se puede tener con una Canvas Power App, no solamente mirando como si estas aplicaciones fuesen las típicas aplicaciones de negocio, ¿no? O la típica aplicación de formulario o cosas así. Es un poco para que se conozca y se sepa que todo el potencial que tienen estas aplicaciones. Un poco para hablarles de mí, mi nombre es Heikel Mendoza, estoy aquí en Tenerife, trabajo en Intelequia. Muy importante toda la información que tienen aquí para cualquier cosa que me quieran contactar o quieran, si tienen alguna duda, alguna necesidad, cualquier cosa que necesiten sobre todo todo el tema de Office 365, la Power Platform, en que les podamos echar una mano. También está mi blog donde pueden ver todas las cosas que voy publicando, cualquier cosa que voy descubriendo y cualquier cosa que voy eh, avanzando con el tema de las Power Apps. Casi siempre voy publicando algo en mi blog. Y muy importante, el enlace de GitHub. Todas las cosas que vamos a ver hoy, todo lo que es la presentación, todas las aplicaciones, porque no solamente vamos a ver Power Twitter. Es más, esta presentación que vamos a ver hoy es bastante, no tiene un script indicado de cómo vamos a ir llevando la presentación. Yo les voy a ir mostrando todas las cosas de las que conllevan, o sea, lo que incluye Power Twitter y también con otras aplicaciones que van a poder ver y que van a poder descargar de ese GitHub para que ustedes mismos trabajen con ella, puedan jugar con ella, puedan aprender sobre ella, que es un poco la idea de lo que tenemos, de por qué estamos aquí en esta presentación. Y sin mucho más les adelanto. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, siempre me gusta dar un poco de lo que es una introducción a Power Apps para la gente que no lo conozca o no conozca mucho sobre esta tecnología, sobre esta plataforma que tenemos para desarrollar aplicaciones con poco código. Vamos a ver un poco lo que llamo mi aplicación estrella, que es Power Twitter. Vamos a ver de qué se trata, qué tiene, cuál es el potencial que vamos a llegar con las Power Apps para poder generar esta aplicación, todo lo que entraña, todas las cosas que tiene para poder generar este tipo de aplicación y lo que les he comentado, qué vamos a poder aprender de Power Twitter, qué cosas hay en Power Twitter que les pueden ayudar con el día a día cuando vayan a estar desarrollando aplicaciones Canva, qué cosas pueden obtener de allí o qué cosas o ideas o soluciones que les puedan servir para su trabajo del día a día. Vale. En la parte de la introducción que les quería comentar, tenemos lo que es la Power Platform, que es lo que bastante todos conocemos o hemos escuchado, que es el trío de plataformas que es lo que sería Power Apps, Power BI y Microsoft Flow, que son los que nos permite tener en el ecosistema de Office 365, bajo ese paraguas de seguridad y de servicios, que también están alojados sobre Azure, cómo comparten todo lo que es el desarrollo de aplicaciones y lo que nos permiten diseñar y crear automatizaciones, aplicaciones, cuadros de mando, información, visualizaciones de todo lo que es la información que tenemos conectada en nuestros servicios. Toda esta información y todos estos datos que nosotros tenemos accesibles en Office 365 son gestionadas siempre por la Power Platform. Hoy que nos vamos a centrar en Power Apps. Como ustedes la conocen, es una plataforma de servicio para desarrollar aplicaciones, sobre todo aplicaciones empresariales, que de momento son las aplicaciones que vamos a tener únicamente en nuestra organización, en nuestro tenant de Office 365, pero que a futuro, ya les aviso que a partir de por allí octubre o algo así más allá, vamos a poder tener esas aplicaciones inclusive fuera de nuestra organización, con un modelo de negocio business to consumer, que vamos a poder tener esas aplicaciones para entes externos.
aplicaciones que ya hemos desarrollado y que querramos aprovechar para que otras personas puedan servirnos para nuestra aplicación, ¿no? ¿Qué tipos de Power Apps tenemos? Tenemos lo que son las Canvas Apps, que es la que nos vamos a centrar hoy, que es la que nutre lo que es Power Twitter. Son las aplicaciones que están enfocadas un poco al diseño. Puedes llegar a cambiar el píxel a píxel todo lo que es el diseño de tu aplicación, ajustarla a todas tus necesidades para que pueda conectarse a distintos conectores, a distintos orígenes de datos y poder tener una aplicación que sirva para que pueda cumplir tus necesidades. Y también tenemos las model driven, que son las que se aprovechan el modelo de datos, que son las que más conocemos. Los que vienen de un poco del background de Dynamics 365 pueden conocer todo lo que son este tipo de aplicaciones, que son las que tienen muchos flujos de negocio, de Business Process Flows, que son las que es más o menos la interfaz nueva que tiene Dynamics, que es la Unified Interface. ¿Qué utilizamos para diseñar las Power Apps Canvas? Utilizamos lo que es el Power Apps Studio, que es lo que nos permite diseñar todo lo que son las pantallas, hacer todas las conexiones, sacarle provecho a todas las funcionalidades del dispositivo con la que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizarlo en un dispositivo móvil, aprovechar del GPS que tiene ese dispositivo móvil, ya sea la cámara, para diseñar una aplicación que por ejemplo, necesite tomar alguna fotografía de algún inventario o cualquier cosa, podemos realizar las aplicaciones tal cual como nosotros las podamos necesitar, ¿no? Esto a su vez ya nos permite visualizar un poco de qué tipo de aplicaciones podemos hacer. Podemos ver, por ejemplo, una aplicación en un tablet, una aplicación para móvil, una aplicación que nos sirva para cualquier dispositivo con el que vayamos a utilizarlo. En un principio se diseñaron estas aplicaciones, sobre todo, que es una cosa que vamos a ver más adelante, que fuesen aplicaciones diseñadas para un dispositivo en específico. Por ejemplo, si voy a hacer una aplicación para móvil, esté diseñada para móvil, o si voy a hacer una aplicación para un tablet o para escritorio, sea de otro estilo. Ya eso va cambiando, ya las aplicaciones el diseño de aplicaciones va siendo mucho más potente y lo van a ir viendo ahora a futuro cuando vayamos viendo un poco a poco de qué se compone lo que es Power Twitter. Esto también nos permite incrustar nuestras aplicaciones en cualquier sitio. Aquí, por ejemplo, ven un ejemplo de aplicaciones que están incrustadas en SharePoint, que son unas especies de Power Apps, que son un subtipo de la Power Apps Canvas, que se embeben en las listas de SharePoint. Podemos tener aplicaciones embebidas en Teams o integradas directamente en Teams, en los botones de acceso de Teams. Podemos tener aplicaciones móviles como las que ven aquí, o inclusive aplicaciones que estén incrustadas en Power BI y que nos ayuden a interactuar con los paneles de Power BI, no solamente que sea una aplicación que nos muestre información, sino que imagínense que nosotros podemos interactuar con el mismo cuadro de mando que tenemos para solventar o ajustar alguna incidencia o alguna forma de desviación que tengan los datos que estamos viendo en nuestro cuadro de mando. Y sin mucho más de introducción, vamos a ver un poco lo que es Power Twitter. En realidad, Power Twitter es una aplicación que nació en el Office 365 Developer Bootcamp del año pasado. Fue una aplicación con la que quisimos con la que quise demostrar todo el potencial que tenían las Canvas en ese momento. Es una aplicación con la que quisimos interactuar con la parte de redes sociales, un poco para ver qué podíamos hacer con estos conectores que teníamos en la Power Platform. Y en su momento, de verdad que había bastantes posibilidades con las cosas que se podían hacer. Pero después que vimos, o sea, después que se vio todo lo que se podía hacer con esta aplicación, la empecé a utilizar como una especie de invernadero, de todas las cosas que voy aprendiendo en Power Apps, las voy ajustando en Power Twitter. Si ven en mi repositorio de GitHub, van a ir viendo que la aplicación va cambiando, tiene varias versiones. Tiene la inclusive, sobre todo por lo que me hace Twitter de vez en cuando, que me cambia la interfaz. Pues la aplicación ha ido cambiando con todos los cambios de interfaz que ha tenido Twitter a lo largo de estos últimos años. Pero también ha cambiado de funcionalidad. La primera versión se conectaba con Twitter, sacaba todos los mensajes que había en mi timeline y automáticamente con servicios de cognitivos de Azure te permitía ver el sentimiento que tenía cada uno de los mensajes, porque queríamos demostrar lo que era la conectividad con los servicios de Azure, para ver la ampliación que puede tener lo que sería una Power App. ¿Qué siguió después de eso? Sacamos una versión que es una versión que utiliza el Common Data Service para poder integrarse
con una charla que dimos hace poco en Madrid, que era en la integración de Power Twitter con Alexa. De manera que junto con una compañera mía, Elena Salcedo, estuvimos integrando lo que era todo lo que veíamos en Power Twitter, íbamos almacenando toda esa información, todos los tweets que nos parecían interesantes, se guardaban dentro de CDS y eso a su vez se conectaba a un flow que nos permitía servir de puente para que el skill de Alexa se conectara a ese flow y pudiese consultar los tweets que yo había podido marcar como interesantes. A su vez, Alexa me los leía en voz alta y inclusive los traducía cuando detectaba que alguno de los mensajes estaba en inglés. Fue de verdad que una charla bastante interesante porque pudimos llegar un poco más allá de no solamente los típicos conectores de redes sociales o los típicos conectores que podemos ver en la Power Platform, sino pudimos ir un poco más allá, pudimos ya integrarnos con un skill de Alexa. La idea es un poco que Power Twitter sirva de plataforma para que se pueda conocer todo lo grande que puede llegar a ser este tipo de plataforma, que es lo que es la Power Platform. Prácticamente nos podemos conectar e integrar con cualquier cosa que nos provean, inclusive con servidores on-premise, con cualquier cosa que se nos ponga enfrente, mientras tenga una API o tenga algún tipo de interconectividad, vamos a poder hacer muchas cosas con ello. Y para mostrarles un poco más de qué se trata esto, aquí vamos. Oh, lo típico que se me desconectó. Vale. Esto que están viendo aquí, déjame cerrar un poco esto. Vale, perfecto. Esto que están viendo aquí es Power Twitter dentro de Power Apps, dentro del diseñador de Canvas. Es lo que nos permite nosotros diseñar las aplicaciones Canvas y llegando hasta el punto y hasta el nivel que nosotros querramos tener con esta aplicación. ¿De qué está compuesto Power Twitter? Bueno, primero déjenme hacerle un pequeño recorrido dentro de la aplicación. Esto, como que ustedes ven aquí, es Power Twitter. Es una visión de lo que fue hace una semana de lo que era la interfaz de Twitter dentro de una aplicación Canvas. Está simulando píxel a píxel todo lo que era la interfaz de Twitter. Lástima que me lo cambiaron hace nada porque, como ven, ya Twitter cambió a esta nueva interfaz, que justamente es uno de los cambios que va a tener ahora nuevos Power Twitter. Es la interfaz tal cual como la tenían. Tiene todo tipo de interacción con con el mismo conector que tenemos en Twitter, que es el que nos permite la Power Platform. Tenemos todo tipo de interacción con ellos. Tenemos una visualización del timeline de Twitter. Funciona de la misma manera que Twitter, que tú vas haciendo scroll dentro de todo lo que son el timeline y se mantiene un header estático dentro de tu aplicación. Tenemos posibilidad de hacer zoom en las imágenes que tenemos en los tweets. Tenemos, por ejemplo, aquí una información que tenemos, por ejemplo, en cualquier cosa de tweet, inclusive si hubiese algún vídeo, lo pudiésemos ver con su animación y su vídeo ejecutándose aquí. Podemos inclusive tuitear desde aquí. Podemos poner un mensaje, podemos inclusive añadir alguna imagen que nosotros querramos para que nosotros podamos hacer un tweet desde la aplicación. Le sacamos todo el potencial a lo que tenemos en el conector específico de Twitter que tenemos en la Power Platform. Tenemos también cosas que pueden aprender, animaciones, cómo podemos sacar el menú como se sacaba en la interfaz de Twitter de ese momento. Podemos tener settings en las aplicaciones. Yo pudiese ver el handle de alguna persona, mi propio handle, puedo ver cómo está configurado los temas porque yo puedo cambiar entre el modo claro y el modo oscuro de Twitter. Inclusive pudiese cambiar aquí, vamos a intentar ver aquí un timeline distinto. Simplemente cambiando esto, ya como ven, se está refrescando la información. Y aquí cuando vuelvo a Power Twitter, en este caso me empezaría a mostrar el timeline de Intelequia. En este caso, como ven aquí, me ha cambiado los iconos, me ha cambiado la cantidad de followers, se le ha cambiado todo lo que es la información de lo que se está viendo en este timeline, ¿no? Y otra cosa que también nos permite hacer, cambiar al modo oscuro. Todo esto se está haciendo y como lo ven, lo hace bastante rápido. No tengo que estar haciendo muchas interacciones entre toda la aplicación y ya van a ver cómo se está haciendo todo esto. Otra de las cosas que tienen, van a ir viendo que hay pequeños matices que simulan la interfaz de Twitter. Por ejemplo, estos botones, cómo se van iluminando,
cómo se va haciendo todo esto, cómo he podido recuperar este icono, cómo estamos haciendo sombras, todas estas cosas las pueden ir viendo cómo se pueden hacer descargándose Power Twitter y viendo cómo está hecha. Porque la idea es un poco de cómo la aplicación va avanzando a medida que van avanzando las tecnologías en Power Apps. Si Power Apps añade alguna funcionalidad, algo que nos permita poder hacer nuestras aplicaciones de mejor manera, van a ir viendo como yo las voy a ir publicando en Power Twitter y mejorando Power Twitter. Hay cosas que se pueden hacer porque la tecnología nos permite y hay cosas que todavía no lo permite, pero poco a poco vamos a ir avanzando hasta el nivel. Cosas que, por ejemplo, no se pueden hacer. Por ejemplo, yo que aquí puedo ver la cantidad de los retweets, pero el conector no me permite ver la cantidad de likes. Una de las siguientes fases de las que se quisiera conseguir con Power Twitter es hacer un conector custom, conectándome directamente a la API de Twitter para poder ver esa información de lleno, o sea, poder ver toda la información que le podría permitir Twitter como empresa, por ejemplo, a una aplicación de terceros que quiera ver la información del timeline o cualquier información de Twitter, ya incluyendo los likes, los replies y toda esta información que tengamos aquí. Este botón que teníamos aquí era el que les comentaba que guardaba la información en CDS para que después se conectase con Alexa. Todo esto es de lo que se compone Power Twitter. Viéndolo aquí en el diseñador de aplicaciones, podemos ver que esta es la aplicación en el loading screen, como lo llama, para cuando está recargando todo lo que es el timeline. Y aquí ven justamente lo que vimos. Aquí pueden ver cómo estamos empezando a trabajar las animaciones escondiendo el panel del menú. Van a poder ver cómo estoy llamando aquí para que se ejecute esa animación usando un control que está escondido, que es un timer que te permite, dependiendo del tiempo que vas ejecutando, es donde vamos haciendo nosotros el movimiento de allá para acá, de ese menú. Van a poder ver todo lo que hemos estado haciendo, cómo se integran todas esas funcionalidades que se van aplicando en Power Apps. Por ejemplo, la parte de reconocimiento de los tags, reconocimiento de las URLs para que los puedan ver aquí. ¿Cómo estamos haciendo eso? O sea, ¿cómo estoy haciendo para que este mensaje me muestre los URLs y que sean interactivos? Yo puedo llegar aquí y abrir, que si yo, este enlace, por ejemplo, y me va a abrir ese tweet en el propio navegador. Es un poco para que vean todas las cosas que se pueden hacer y cómo se están haciendo. Aquí está la pantalla de configuración donde ustedes pueden ver todo lo que sería cómo configuramos el handle, cómo configuramos los temas justamente, y la pantalla de acerca de para que vean también, que creo que no se los mostré aquí, cómo interactuar inclusive con distintos tipos de enlaces. Si yo pincho aquí, podemos ir a mi blog simplemente abriendo una ventana, pero si por ejemplo le doy a un enlace de correo, él detecta que yo lo que quiero es enviar un correo electrónico, ¿vale? Cosas como esta nos permite ver todo lo que es estos controles que tenemos aquí. Sin ir mucho más allá, voy a ir comentándoles, además de todo lo que tenemos aquí, las cosas que tenemos en Power Twitter. Vamos a ir viendo, por ejemplo, qué podemos aprender con Power Twitter, qué cosas hay específicas en Power Twitter que les voy a ir demostrando ahora cómo las pueden encontrar. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos aprender? Power Twitter es una de las cosas que tuvo en la última mejora es la parte de lo que es el diseño responsivo, que es lo que nos permite que un mismo diseño de una aplicación, da igual el dispositivo donde lo vayamos a ver, da igual la resolución que tenga ese dispositivo, podamos verlo porque va a actuar como si fuese tal cual una página web. Si se va reduciendo el tamaño, reduciendo la visualización que tenemos, vamos a poder ir viendo cómo se va ajustando ella automáticamente. ¿Qué otra cosa podemos ver? Lo que es la utilización de componentes, que si los conocen, los componentes es una tecnología que ya tiene bastante tiempo con Power Apps, sigue en preview de todas maneras, y es lo que nos permite crear controles que son específicos para una funcionalidad, que están hechos para una funcionalidad específica que nosotros podemos reutilizar en nuestra aplicación. Imagínense algo que ustedes reutilicen, el típico ejemplo, un menú. Yo diseño mi menú, diseño todas las opciones que va a tener ese menú, y lo creo como un componente, de manera que durante toda mi aplicación
reutilizo ese componente porque yo quiero que en todas mis pantallas se vea este menú. O muchos controles que van a ver, yo que les voy a comentar que van a ver ahora de Power Twitter, de cómo los hice para que ustedes pudiesen, para yo poder reutilizar estos componentes. También van a ver cuándo no se pueden utilizar, hasta dónde podemos llegar con los componentes, porque hay ciertas casuísticas que no están permitidas de momento. ¿Qué otra cosa? Lo que son las expresiones regulares. ¿Cómo he hecho para que se pueda detectar, cómo se pueda gestionar a través de colecciones todo lo que es la detección de los hashtags, de las menciones, las URLs que tengan en los mensajes de los tweets y cómo podemos hacer para poder revisar esa información, inclusive hacer un poco de limpieza de contenido para que se pueda ver esta información de la manera correcta, de la misma manera que lo estamos viendo en la web de Twitter. ¿Qué otra cosa tenemos? Lo que son las imágenes optimizadas. La forma una de las bastantes cosas que cambió PowerTweet desde la primera versión hasta la segunda, es que las imágenes, claro, cuando yo quería imitar alguna de las imágenes o poner la misma imagen que tenía en la página de Twitter en mi aplicación, claro, lo que hacía era o hacía algún recorte o si era un PNG, lo cogía y lo traía para acá y todo esto. Pero claro, las tecnologías de las páginas web van avanzando. Ya ustedes van a ir viendo que muchas webs internamente van a dejar de utilizar imágenes estáticas, JPG, PNG, a favor de los SVG. ¿Por qué? Porque son ficheros más sencillos de mantener, son ficheros de texto básicamente porque son vectoriales, se cambian de tamaño sin perder resolución porque por eso mismo, por lo que les comento que es vectorial y son mucho más rápidos de renderizar. Lo pueden ver tanto en la página web, en la página de Twitter, el portal de Azure, ya van a ir viendo que muchas de las imágenes que van a ir encontrándose por allí son SVG porque son mucho más óptimos para utilizar en las aplicaciones. Y también esto nos ayuda en nuestras aplicaciones porque siempre queremos que nuestras aplicaciones son los más compactadas y eficientes posibles. Por ejemplo, si tenemos una Power App que requiere de muchas imágenes, muchos logotipos o muchos iconos que tenemos que utilizar en nuestra aplicación y empezamos a meter PNG, esas imágenes van a ir haciendo que nuestra aplicación crezca. Pero si vamos a ir metiendo PNGs, como les voy a enseñar ahora justamente, van a ir viendo que la aplicación que antes me ocupaba 300, 400K por el tamaño de las imágenes que tenías incrustadas, va a empezar a reducirse a 100K, 70K, porque simplemente no tengo que tener esa imagen incrustada en mi aplicación. Y muchas más cosas van a ir viendo. Van a ir viendo cómo hay una gestión avanzada de colecciones, cómo podemos ir trabajando con todas las colecciones cuando tenemos que interactuar entre una colección y otra, cómo utilizamos estilos CSS, ya vamos viendo cómo estamos cruzando la barrera de qué es una Power App y qué es un diseño web, cómo podemos ir aprovechando todas esas cosas para aplicarlo en nuestras aplicaciones y llegar a hacer cosas que no pensamos que eran posibles. Cosas que no eran, por ejemplo, el loading en esta versión es un loading animado que tengo, que he hecho un GIF, pero ustedes podrían coger una animación en SVG, podrían coger y replicar cosas que solamente estaban antes posibles en una página web. Por ejemplo, lo que les comenté antes, el botón de abajo en la página de Twitter tiene una sombra, tiene un sombreado. ¿Cómo pudimos hacer eso si Power Apps por defecto no te permite decir este botón va a tener sombra? Vamos a poder hacer lo que hasta un poco a lo que nos dé la mente o lo que se nos pueda ocurrir con la imaginación. También vamos a poder ver animaciones como las que vimos ahora y todo eso lo van a tener dentro de este mismo paquete, ¿no? ¿Qué cosas vamos a ir viendo? Por ejemplo, la parte de diseño responsivo, que fue lo que les comenté antes. Vamos a ver un poco de qué estoy hablando. Si tenemos aquí la aplicación ejecutando, vamos a volver aquí al inicio y desconectamos lo que es la aplicación, vamos a desconectar esta pestaña y vamos a empezar a cambiar el tamaño. Ya han visto que al reducir el tamaño ya la aplicación se centró y empezó a mostrar todo el contenido que le cabía en la pantalla. Yo si voy haciendo esto, la aplicación se va a ir ajustando y como ven se va centrando entre lo mínimo que es lo que ya puede mostrar, que es justamente los trends y los follow de todo lo que es la interfaz de Twitter. En las últimas interacciones de la versión de la página web de Twitter tenemos inclusive lo que es esta también reducción. ¿Qué es las cosas que voy a añadir ahora en Power Twitter, en la nueva versión que voy a sacar con esto? Este mismo juego, que cuando yo reduzco, se desaparecen los paneles de la izquierda y solamente me queda el panel izquierdo hasta el punto que ya no puede más.
Como ven, hasta aquí es lo mínimo que yo puedo reducir. Pues Power Twitter va a reducir hasta ese mismo punto para que ustedes puedan ver cómo puede ir cambiando el diseño simplemente con unas pequeñas técnicas de lo que yo llamo un poco de enganche de controles para que puedan ver cómo podemos ir trabajando esas aplicaciones para que se ajusten automáticamente. Un ejemplo de esto, que es otra de las aplicaciones que van a ver en el repositorio, es esta. Es una que se llama Case Management, que nos permite, entre otras cosas, aquí ven que es una aplicación que está diseñada principalmente, nació para ser una aplicación móvil por el diseño que están viendo aquí. Tenemos pequeñas cosas, pequeños matices, cómo cambiar el estilo de la aplicación automáticamente, no solamente de la aplicación. Si yo, perdón, déjame volver para atrás, si yo voy y cambio el color azul, ya la aplicación, los componentes, que en realidad están viendo que toda esta parte de aquí van a ver ahora que son componentes, van cambiando dependiendo del estilo que yo he aplicado, del tema que yo he seleccionado. Yo puedo llegar aquí y volver al rojo y van a ver como todas las opciones van a ir cambiando dependiendo de nuestra aplicación. Imagínense una aplicación que tenga varios módulos, varias secciones, y que una sección sea para unos tipos de usuarios, otra sección sea para otro tipo de usuario o para otro caso de uso. Podemos ir cambiando los colores de la aplicación sin tener que diseñar toda una aplicación distinta, dependiendo de donde entre un usuario u otro. Esta aplicación, ¿qué es lo que nos permite? Aquí lo van a ver en esta que la tengo ya ejecutando. Esta aplicación, como la ven aquí, yo puedo ir estirando esto y la aplicación va alcanzando el tamaño que yo necesite dependiendo del dispositivo donde está ejecutándose. No es una aplicación que solamente se va a quedar en esta visualización móvil o en este tamaño móvil, sino que se puede crecer a más. ¿Qué otro ejemplo tengo? Hay otra aplicación que van a ver en el repositorio que es PowerVault, que es otra aplicación que ven el menú, va a ir creciendo dependiendo del espacio. Inclusive la imagen de filigrana que tenemos en el fondo se va a ir ajustando al tamaño que tengamos disponible. Podemos ir viendo esta información, el about de esta aplicación, que es una aplicación que se conecta a los servicios de Key Vault de Azure para tener una especie de aplicación de gestión de contraseñas hecha con Power Apps. ¿Qué nos permite esto también? Imagínense no solamente que la aplicación, dependiendo del tamaño que tenga, vaya reduciéndome o agrandándose, pero yo puedo llegar y añadir opciones como las que podemos ver en Outlook. Si la ventana está de este tamaño, vale, muéstrame esta información. Pero si yo voy creciendo, habilítame un panel de lectura a la derecha, con el que yo pueda interactuar con los elementos que estén en esta lista, por ejemplo, y aquí me pueda salir la información relevante a esto. Imagínense un sistema una aplicación de correo. Esto simplemente con opciones que nosotros podemos configurar dentro de nuestra aplicación. Como pueden ver, hay mucho que se puede hacer con Power Apps. No queda solamente lo que es el tema de las aplicaciones de un solo diseño. Esto se puede hacer simplemente. ¿Cómo configuramos la parte de responsividad? Tenemos aquí, entramos simplemente a lo que son los app settings, entramos aquí a lo que es la parte de screen size y orientation y tenemos que desactivar estas dos opciones. Una vez que desactivamos estas opciones, ya Power Apps entiende que aunque la aplicación fue diseñada o fue creada en su momento como una aplicación con diseño móvil, puede crecer y puede entender lo que son los tamaños. ¿Cómo hacemos que nuestros controles entiendan esa disposición de pantalla? Pues simplemente en por ejemplo, en este header que tengo yo aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En vez de decirle un tamaño específico, lo hacemos con fórmulas. ¿Cómo hacemos esa fórmula? Le digo, ¿cuál va a ser tu ancho? El ancho de tu padre. Él va a coger decir aquí, el ancho que tenga mi padre va a ser el ancho que yo voy a tener. Mientras la aplicación vaya agrandándose, él va a agrandarse también. También, ¿cómo lo podemos hacer, por ejemplo, con estos controles? Imagínense esta X que tengo yo aquí. ¿Cómo lo podemos hacer para que se ubique? En este caso, yo le digo, vas a coger el ancho de tu padre, vas a restarle el ancho del propio control y le vas a reducir unos 15 para estar un poco separado a la derecha. Si lo pueden ver aquí con el ejemplo, van viendo cómo él se va ajustando. Si yo le pongo menos 15, y él dice, vale, me arrimo un poco para acá. ¿Y qué puedo hacer también? Por ejemplo, este control que yo tengo aquí, que ¿cómo lo ubico? Simplemente le digo, al botón de la X que tenemos aquí, pégate a ese botón de la X, busca la ubicación de ese botón que tengo, que es la X que están viendo ahí, réstale mi tamaño y sepárate 10 píxeles. O le puedo decir 20 para que esté un poco más separado, o 200. Y él siempre va a estar
anclado a la X. Como ven, se remarca un poco la X para que sepan de dónde me estoy apoyando en esta fórmula. Entonces, simplemente con ir cambiando estos valores, ustedes van viendo cómo esa aplicación se puede ir ajustando. Todo esto es posible en la parte de la responsividad. ¿Qué otras cosas se pueden gestionar? ¿Qué otro truco o qué es lo que más o menos, qué es lo que siempre les recomiendo tomar en cuenta? La aplicación, ustedes van a ver que cuando cambien esas opciones para activar lo que es la responsividad, nos va a ir cambiando los que son los tamaños de nuestra aplicación. Aquí nos va a decir que la altura y el ancho de nuestra aplicación van a ser definidos por lo que sería la aplicación. Entonces, esto ya le indica a él lo que ancho y lo alto que yo sea va a ser el ancho y el alto de esta pantalla, de este screen que tenemos en esta funcionalidad. ¿Qué otra cosa les recomiendo? Activen esta opción en lo que son en las opciones avanzadas. Hay una opción que van a ver que también está en preview, que es el control de grupo mejorado. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros podamos agrupar un set de elementos y el grupo también tenga la funcionalidad de tener izquierda o derecha. O sea, de que compacten todo eso y el grupo mueva todo lo que está dentro de ese grupo y no solamente que cada cosa que está dentro de ese grupo se tenga que mover independientemente. ¿Qué nos permite esto? Les voy a mostrar aquí en lo que es en la aplicación este grupo. Este grupo que están viendo aquí es el grupo que tenemos aquí centrado justamente dentro de la aplicación. A ese grupo es el que yo le defino sus ubicaciones. Yo siempre le voy a decir, ¿dónde te vas a ubicar? El ancho de mi padre menos lo que ocupo yo y divídelo por 2. ¿Qué va a hacer eso? Siempre voy a estar centrado. La división por 2 lo que va a hacer es que siempre esté centrado dentro de mi aplicación. Esto nos va a permitir que podamos tener elementos centrados y no se lo estoy poniendo a cada uno de los elementos que están dentro de la aplicación, sino que al grupo específico. Si no activan esa opción, no va, estas opciones de grupo no las van a tener activas, pero les recomiendo para que puedan trabajar con ello. ¿Vale? Vamos a adelantar un poco más. ¿Qué otra cosa también podemos ver, además del diseño responsivo? La parte de los componentes. Los componentes lo pueden ver, lo van a ver tanto aquí en Twitter o cualquier otra de las aplicaciones con las que estoy trabajando. ¿Qué nos permiten los componentes? Yo puedo tener un elemento aquí diseñado ya para que lo pueda reutilizar en todas mis pantallas. Por ejemplo, ustedes van a ver que eso está siendo utilizado aquí, está siendo utilizado aquí y está siendo utilizado aquí. No tengo que estar configurándolo o copiándolo o trayéndolo para cada sitio. Piensen que esa reutilización de componentes lo que nos permite es que la aplicación sea más óptima, porque no estoy copiando el elemento, sino que estoy haciendo unas referencias a ese mismo componente y pasándole ciertos parámetros. Aquí, como pueden ver en la parte de componentes, tenemos este componente que nos está mostrando esta información y aquí es donde voy a empezar a mostrarles un poco los trucos que van a ir viendo dentro de la aplicación. Cuando diseñen los componentes, también los pueden diseñar con un tamaño en específico, pero estos componentes también pueden hacerse responsivos. Cuando una vez que los seteamos aquí, ya después también podemos hacerlos, por ejemplo, en esta aplicación de Case Management, tenemos este componente que es el header, también le podemos decir que su tamaño va a ser el tamaño del padre. No solamente porque diseñemos componentes, vamos a tenerlos fijos de esta forma. ¿Qué es importante también saber? A los componentes le podemos pasar lo que serían parámetros. En este caso, por ejemplo, eh, mis componentes tienen que conocer o tienen que saber que yo estoy trabajando en una aplicación que puede trabajar temas. Y, por ejemplo, aquí yo tengo un parámetro que funcione en mi componente para decirle, vale, estoy usando un tema claro o un tema oscuro. Dependiendo de eso, yo debo de cambiar los colores que tengo aquí en mi aplicación, en los textos de esta aplicación. ¿Cuál es el color que va a tener de fondo? Porque cambiando el tema cambia el fondo, el color del divisor. Tengo controles, por ejemplo, que son lo que son el botón highlighter, que lo que me permite es que un botón se ilumine o no, dependiendo de si paso por encima de él. Divisores dentro de las aplicaciones, porque se utilizan mucho. La parte del control, déjenme mostrarle aquí, bueno, voy cargando Power Twitter por aquí detrás para que puedan ir viendo lo que les estaba mostrando.
¿Cómo podemos tener esos controles? Yo no tener que replicar toda esta información, sino que simplemente hacerme un componente que sepa cuál es el color claro, cuál es el color oscuro, el nombre de ese color y el color del texto que va a mostrar esta información, para yo no tener que ir diseñando repitiendo toda esta información. Simplemente paso tu color primary, tu color te vas a llamar primary, este es el color claro, este es el color oscuro que tienes que dibujar, y esto ya simplemente repito los componentes, no estoy copiando los elementos. ¿Qué otra cosa también nos permite? Por ejemplo, el control que me permite en la pantalla de acerca de saber si estoy trabajando con un correo o si estoy trabajando con una URL para ver qué es lo que debo hacer con él. Eso lo diseño solamente una vez. En este caso, por ejemplo, perdón, este no es el color, este es el highlighter, es este. Si yo puedo determinar, por ejemplo, con expresiones regulares, si el texto es una URL, voy a hacer un launch para que lo abra el navegador, o si es un tipo de expresión regular de correo, entonces a un mail to para que me abras una aplicación de correo. Esto lo diseño una sola vez y lo empiezo a repetir. Aquí simplemente empiezo a poner este control varias veces aquí y dependiendo de lo que tenga yo escrito en este control, ya sé que va a actuar en correspondencia. Entonces, siempre piense en los componentes como cosas que van a reutilizar en su aplicación. Este es un claro ejemplo de una aplicación de componentes. Imagínense que ustedes quieren diseñar una aplicación desde cero para un cliente y dicen, bueno, vamos a empezar a diseñar lo que sería la interfaz. ¿Cómo voy a hacer toda mi aplicación? ¿Cómo va a ser esta? ¿Cómo lo harían como una página web? Todos los controles van a ser de esta forma, todos los inputs van a ser de esta forma, los botones van a tener este color, el diseño de la página va a ser este otro. Todo esto lo diseñan en componentes. Esta pantalla que ustedes ven aquí es simplemente componentes tras componentes. Lo pueden ver aquí en los componentes. Tengo el header, que se ve negro porque no le he pasado el tema con el que va a utilizar, el campo de detalle, el campo de entrada de datos, que también le puedo especificar si es multilínea o no, inclusive el FAB, que depende del color que yo diseñe, le voy a marcar el color que corresponda. Tengan en cuenta también que todos los controles permiten no solamente entrada y salida de datos que sean sencillos, que sean string o números. Pueden pasar registros también, como pueden ver aquí. Esto logra entender que le voy a pasar un tipo de registro que se llama current theme, que es el tema actual. ¿Cuál es el border color? Es el que voy a recoger de aquí. ¿Cuál es el primary color? Toda esta información la voy a recoger para yo procesarla en mi componente. Los componentes tienen datos de entrada y datos de salida, porque por ejemplo, en este caso yo quiero recoger la salida de este campo para interactuar con la base de datos, porque si quiero guardar esa información, si tengo que hacer una cosa u otra, dependiendo de lo que quieran. Siempre piensen y vayan pensando en diseñar sus componentes de manera de que ellas puedan funcionar sin problema, le permita repetir controles sin tener que rehacerlos, los configuran en un solo sitio y ya ven que esa configuración se aplica a todos los sitios donde la hayan puesto y siempre tengan presente trabajar lo que es la responsabilidad de esos controles. Si yo les digo aquí a este control que siempre va a ser el ancho es el parent width y el alto va a ser el height menos la altura que ya tiene posicionada, siempre ya estos controles van a funcionar correctamente, da igual donde los coloque o da igual el tipo de pantalla con la que yo esté trabajando o el dispositivo en el que yo esté trabajando. Vale, siempre tengan eso bastante presente. Vamos a seguir un poco más. Otra cosa que es bastante complicadilla o difícil de trabajar siempre son las expresiones regulares. Yo creo que yo no he visto a la primera persona que no tenga que ir a Stack Overflow o tenga que buscar en Google algo para poder trabajar con expresiones regulares, porque eso no es una cosa del día a día, no es una cosa que siempre dice, ¿cómo es que era para detectar cuando es una URL? ¿Cómo era para detectar tal otra cosa, no? Ustedes van a poder ver esa información. Bueno, he tratado de hacer lo posible para documentarlo lo mejor posible, para que ustedes puedan ver aquí cómo se trabaja internamente en Power Twitter. Aquí, como pueden ver, perdón, creo que hay alguna pregunta. Ah, vale, no era por ahí. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se gestionan en el app, donde es el inicio de la aplicación, cómo se van gestionando todas las cosas. Los temas están hechos con tipos de registro, donde simplemente yo voy indicando toda esa información para tener diseñado todos los temas que voy a utilizar en mi aplicación
y ahora Twitter añadió un tema nuevo, o sea que voy a tener que crear otro más, pueden ir viendo que esta parte de aquí y esta parte de aquí son galerías, no son controles que son diseñados, simplemente yo le paso la información aquí y la galería se encarga de pintarla tal cual como lo muestra Twitter. Voy gestionando variables que me permiten eh, tener controlado quién es el usuario que va a ver al principio cuando abre la aplicación, que esto ya después ustedes lo pueden modificar, cuál es el tema que va a estar por defecto a lo que abre la aplicación. Y aquí van a ver un poco la información de cómo está trabajando esto. Aquí yo voy obteniendo toda la información del timeline, la voy procesando. En la parte de cómo gestionar colecciones, ustedes van a ver que el for all, imagínense como si fuese un for each en los lenguajes convencionales, nos va a permitir interactuar en una colección. Pero tengan presente que el for all no es como un for each que va iterando en la colección en un orden específico. El for all está pensado para trabajar en hilos. Él va a empezar a trabajar toda la funcionalidad, el procesamiento que vayamos a hacer a nuestra colección en varios hilos, no va a ir en orden. Eso es una cosa que tienen que tener presente porque si necesitan que vaya en orden, hay que hacerlo de otra forma. ¿Qué vamos haciendo? Le vamos pidiendo al conector que me traiga el timeline, me devuelva los últimos 20 tweets y los voy procesando. Aquí voy haciendo procesamiento para ver si es un vídeo, cómo lo tengo que mostrar, si no es un vídeo, mostrarlo de otra forma. Procesamiento para que ustedes puedan ver el timeline de la forma más correcta. Y que después, ¿a dónde viene la parte de lo que les había comentado, las expresiones regulares? Otra vez con las colecciones y con el for all, voy procesando el timeline, haciendo una recogida de todo lo que es los textos que hay en el timeline, los voy procesando con las expresiones regulares, le voy diciendo, tráeme todos los hashtags que hay en esos textos y lo que detectes me los va metiendo en esta colección de que se llama tags. Todas las menciones los detectas y me los vas metiendo en esta colección de tags. Las URLs que me detectes las vas metiendo en esta colección de tags. Voy haciendo eso para tener una colección de todos los tags que tengo que ir marcando en mi colección principal del timeline para ir haciendo las modificaciones. ¿Por qué tengo que hacer modificaciones? Porque tengo que ir después procesando todas estas colecciones, con una colección, en este caso, con una colección temporal. Aquí ven un poco la explicación de por qué lo está haciendo, porque yo voy a ir aplicando estilos a cada uno de esos enlaces. Si veo que es un mention, tengo que ir haciendo el estilo de esta forma y inclusive añadiendo un ahref para que yo pueda pinchar en una mención y me abra el perfil de esa persona. Si veo que es una mención, que me abra la página de hashtags de Twitter y ver cómo se está moviendo ese hashtag. O si es una URL, simplemente que me ponga la URL aquí para yo mostrarla, pero también tengo que mostrarla con un color, tengo que mostrarla con una funcionalidad específica. Y se preguntarán un poco el por qué yo tengo todo esto en href, por qué tengo esto en HTML. Y es un control muy importante que ustedes van a ir viendo en Power Twitter, que es este que van a ir viendo aquí, que es este que tenemos aquí. Este control lo que nos permite, déjame hacerlo un poco más grande, vamos a ir, no, espera, déjame ejecutarle on start otra vez. Vale, este control lo que nos va a permitir es un control que muy poca gente conoce, que es el control de HTML text. Este control nos permite tener HTML puro y duro en nuestra Power App. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me estoy creando un font color para saber, dependiendo del tema que el que estoy utilizando, qué color tengo que mostrar o no. Y voy metiendo el texto en HTML que ustedes vieron antes, donde te ponía la href y todo esto, para yo poder poner el texto con los colores y con los enlaces correspondientes, dependiendo de lo que yo necesite ver. ¿Qué nos permite esto? Para que cuando yo pinche aquí, lo que les mostré antes, cómo se está moviendo ese hashtag dentro de Twitter. ¿Cómo puedo ver, si alguien, por ejemplo, lo está mencionando, cómo puedo ver el perfil en este caso de OneDrive? ¿Cómo puedo ir viendo los URLs como para ir abriéndolos? Puedo ir viendo toda esa información y mostrarla tal cual como la muestra Twitter, no simplemente un texto aquí puesto puro y duro sin estilo. Es para que puedan ustedes poder interactuar con ese estilo. Otra cosa que también, ¿para qué lo utilizamos? Por ejemplo, en este control de aquí es donde ya se van a ver las cosas un poco más oscurillas, más chunguillas, es cuando podemos diseñar un div, que en este div es donde he aplicado lo que sería
todo el diseño de un botón que sea redondeado, que tenga sombra, que funcione con todos los estilos para los distintos navegadores y que me permita reflejar una sombra tal cual como la hace la página de Twitter, y incluyendo el texto de tweet, para que yo lo pueda tener aquí. Otra cosa que tienen que conocer, eso también nos sirve, el HTML, perdón, esto ya es otra cosa, no solamente para mostrar HTML, los controles de imágenes también soportan lo que les había comentado, la parte de SVG, y lo hacen de esta forma. Ustedes simplemente tienen que hacer el encoding de lo que es el SVG, lo que se necesita para poder dibujar el SVG, lo que son las marcas vectoriales, para poder diseñar nuestro control, y simplemente lo que ustedes tengan en SVG lo pueden poner de esta forma en la aplicación. Es un poco para que sepan todo el potencial que pueden tener en tanto expresiones regulares. Tengan en cuenta que también expresiones regulares han mejorado últimamente con Power Apps, permiten hacer otras funcionalidades específicas. Otra cosa que podemos ver aquí, lo que me adelante un poco, es la parte de las imágenes optimizadas. Además de esta imagen que tenemos aquí, que estábamos viendo que es esta, todo lo que tenemos aquí en nuestros controles sobre todo del menú, van a ir viendo que son SVG. Yo simplemente he ido buscando los patrones de cada una de las imágenes que tengan, en este caso, en el menú de Twitter, en la página de Twitter, he ido cogiendo todos los SVG, las coordenadas de SVG, para poder dibujarlos de manera que no pierda ninguna resolución, ni si se agranda, ni si se cambia de dispositivo, siempre se van a ver exactamente como estaban diseñadas en la aplicación en la web de Twitter. Todo esto por ejemplo, para este control, para lo que es la estrella para escoger el tipo de timeline que queremos ver. Todos los controles que van a ir viendo en la aplicación van a ir viendo que les permite diseñar todas estas aplicaciones para que puedan ir viendo, pudiendo poner el diseño que ustedes quieran de forma vectorial, para que nunca se vea afectado por la resolución o por el tipo de dispositivo con el que lo estén viendo. Ten en cuenta que esto también nos permite, para otra aplicación que tengo yo aquí, que es esta que se llama PowerFont, es una aplicación que de verdad que ha tenido bastante acogida en el tema de Power Apps, en la comunidad de Power Apps, porque es una forma de que yo pueda tener fuentes customizadas dentro de Power Apps. No solamente las fuentes que se me permiten utilizar dentro de Power Apps, que son las que ustedes suelen ver cuando están trabajando con labels, que son las que aparecen aquí. Vamos a suponer que voy a añadir este texto, un label. Ustedes saben que todas las fuentes que se nos permiten son estas. Pues esta no está allí. ¿Cómo se ha conseguido esto? Esto se ha conseguido también con SVG. Pero en este caso lo que se ha hecho, esto lo que se ha hecho es permitir incrustar fuentes a través de la firma de base 64 de esa fuente. Esto ustedes lo descargan por ejemplo, cogen una fuente de Google Fonts, pueden coger en una aplicación que permite convertir un fichero binario o en este caso una fuente en su homologado de base 64, y les va a permitir incrustar esta fuente, que es bastante engorroso tenerlo así, pero bueno, imagínense tenerlo esto en un componente para no tener que poner todo esto repetido en todas partes, y después aplicarle estilos HTML y después simplemente escribir. Yo puedo decir aquí, en vez de This is a custom font in Power Apps, puedo poner bienvenidos a webinar. Y como ven, el texto, esperen que recoja aquí un poco, el texto que van a tener viendo aquí se van a cambiar automáticamente en nuestra fuente. Esto lo pueden hacer con cualquier tipo de fuente, por ejemplo, con todas las que están en Google Fonts y todo esto. Bueno, justamente esto es una fuente de Google Fonts. Perdón, que tengo una pregunta. La pregunta de Andrés. Respecto al tema de componentes, ¿la organización de controles se aplica también por defecto al crear una aplicación desde templates? ¿O es algo que hay que realizar a mano? Como por ejemplo, una Power App basada en una lista de SharePoint con operaciones de creación y actualización. Vale. En este caso, la parte de los componentes,
Sí es verdad que hay que hacerlo, no vienen en las plantillas que vienen por defectos o cuando tú creas una lista, sobre todo en las listas, en las Power Apps que vienen desde listas de SharePoint, no viene porque el diseño que se aplica o la plantilla que se aplica para este tipo de listas no te hace los componentes aún. Me imagino que también será porque la parte de componentes todavía está en preview, todavía te diseña las listas, ese tipo de Power Apps utilizando formularios, utilizando lo que son formularios de Power Apps. No, ni siquiera inclusive te permite la flexibilidad de utilizar patch o algo así. Siempre utiliza lo que son el control de formularios de Power Apps. Si es verdad que lo tienes que hacer a mano, tienes que buscarte la forma de tenerlo diseñado. Por eso yo les recomiendo tener una aplicación, por ejemplo, como la de Case Management, como la que les mostré aquí, donde ya tengan estos componentes ya hechos y estos también los pueden exportar. Usted puede inclusive exportarlos o inclusive cuando van a importar, imagínate que tienes una aplicación hecha cuando tienes todos tus componentes ya diseñados y simplemente dice, vale, impórtame todos los componentes que hay en Power Twitter y él te los va a traer a tu nueva aplicación. Así no los tienes que rehacer ni copiar ni nada. Simplemente dile, tráeme todos esos componentes y lo que puedes tener es tu propia plantilla para utilizarlo dentro de tu organización. Espero que haya respondido tu pregunta, ¿no? ¿Y qué otra cosa podemos ver? Déjame cerrar aquí, perdonen. Vale. Y bueno, y mucho más. ¿Qué otras cosas podemos también aprender de Power Twitter? Lo que les comenté aquí, perdonen la vuelta aquí, tenemos lo que sería lo de la animación, que pueden ver el código de cómo estamos utilizando, de cómo estoy utilizando la aplicación, la animación, lo van a ver aquí. Déjame ver en Select, a ver si lo consigo. Van a ir viendo cómo se está gestionando todo lo que es la parte de la animación, cómo se está gestionando lo que es, si el menú se está mostrando cómo va haciendo la animación. Van a ver que hay un control de un timer que está escondido por allí, que es el que va haciendo, se va a disparar cada vez que yo pincho ese botón, me va a sacar el menú que está escondido y cuando vuelvo a pinchar en cualquier sitio me lo esconde. De manera, aquí no se ve porque la pantalla de demo de Power Apps no me lo permite, pero es lo que también permite que en esto, deja ver si la tengo aquí abierta, sí, justamente, es lo que nos va a permitir que oscurezca y, y me aclare la aplicación si, no, si tengo el menú abierto. Lo mismo que hace aquí, que oscurece el fondo si voy a ver una imagen. Todo eso lo van a ir viendo también en Power Apps. Otra cosa que también que pueden ver en Power Twitter es este control que se utiliza en las galerías, a ver si lo consigo, que es la galería de altura flexible, que lo van a poder ir viendo para que ustedes vean cómo se ha hecho, para que cada uno de estos elementos de esta galería, da igual si tiene imagen, crezca o se reduzca dependiendo del contenido que tiene esa galería y para que puedan ver que los divisores se ajustan dependiendo del contenido que me muestra en dicha galería. Pueden ver cómo se ha hecho lo mismo con esto. Esto es otra galería que también, dependiendo de la información que tiene, cómo la va repitiendo, cómo va cogiendo esa colección que yo me he creado en memoria para poder mostrar la información aquí, cómo se va aplicando en esta galería sin tener que hacer mucho trabajo. La parte también, quisiera que si quieren, cojan esta aplicación, empiecen a trastear con ella cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran ver. Este es el timer que está escondido, lo van a ver aquí. Y que puedan ver cosas que se pueden hacer con ellas o cómo las he hecho. Inclusive díganme mejoras que se puedan hacer o de cosas que ustedes detecten. Cosas que también les puedo comentar para que no se den los mismos golpes que me he dado yo. Por ejemplo, una cosa que sí tienen que tener en cuenta en la parte de componentes es que los componentes no se pueden utilizar en grupos. Si yo, por ejemplo, aquí en este grupo, una idea que se me ocurrió cuando estaba diseñando esta aplicación es decir, estos botones que yo tengo aquí, no me gustaría repetirlos, este y este, sino que simplemente me hago una colección con todos los coordenadas de SVG que necesita cada una de esas imágenes, me creo un componente que sea para visualización. ¿Por qué? Porque así me ahorro tener que hacer el botón y el sombreado que hace cuando me pongo encima. Eso me vendría bastante bien tenerlo en un componente, porque se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, en muchos sitios se repite. Es un candidato a ser componente, pero ¿qué es lo que pasa?
que yo utilizo un grupo para poder organizar todo lo que es el centrado de lo que es el timeline que estamos viendo aquí. Y al yo no poder meter componentes dentro de un grupo, no pude hacer eso. Me imagino que es una cosa que irán a mejorar en futuro, pero es una cosa que sí quiero que conozcan antes de que se vayan a dar un golpe con ello. Y un poco más de trasteen, miren todo lo que está hecho, porque está hecho así, cómo se han hecho los bordes de las imágenes, todo. Cojan esto porque esto es lo que les comenté al principio. Es el invernadero de todas las cosas que voy aprendiendo, las voy ejecutando aquí. Y para no alargar un poco más esto, les quería comentar lo que es mi visión de roadmap para Power Twitter. Qué cosas me gustaría añadir aquí o qué cosas voy a añadir? Bueno, primero que todo, a volver a reajustar la interfaz para que sea acorde a la nueva interfaz de Twitter. Voy a integrar lo que es el AI Builder para que me permita no detectar el sentimiento, sino detectar los tags que pueda, la información, qué tipo de información está en cada uno de los tweets que están en mi timeline, para poder integrar lo que es el AI Builder y me saque estadísticas correspondientes con esa información que saque de allí. Otra cosa que también quisiera añadir es, por ejemplo, aplicar un componente, un conector customizado para poder tener más funcionalidad en Power Twitter. No solamente ver los likes, no solamente ver los retweets, sino que también pueda tener más interacción con ello. Puede haber, por ejemplo, imagínense que pueda interactuar con los hashtags. Entonces pudiese tener, por ejemplo, aquí poder activar este control que está aquí que me permite ver cómo se está moviendo un hashtag, que lo pudiese ver directamente desde Power Twitter y poder hacer Power Twitter más potente y con más funcionalidades. Es un poco de la idea de integrarlo e integrarle todas las capacidades nuevas que vayan saliendo en lo que es la tecnología de Power Apps, Power Platform, todo lo que nos pueda servir para hacer nuestras aplicaciones mucho más potentes y poder llegar a todas las necesidades que tengan tanto de nuestras aplicaciones de negocio como las aplicaciones que creemos para nuestros clientes. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que le hayan aprendido de mi viaje con Power Apps, de cómo ha nacido esta tecnología que tanto me encanta, que tanto me gusta, y que hayan podido apreciar todo el cariño, todo el corazón que le he dejado a esta aplicación. Y que bueno, aprendan mucho, nunca dejen de aprender y bueno, estoy disponible por cualquiera de los canales que han visto antes para cualquier cosa que necesiten, les puedo echar una mano. Muchas gracias. Eikel, excelente. Muchísimas gracias a ti por haberte tomado este ratito para estar con nosotros. Un excelente Ujú. webinar como siempre. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente. Ya sabes que me mandas un mensaje y sin problema lo coordinamos. Sí, sin problema, que me encanta compartir aquí con la gente siempre el tema de la Power Platform. Ujú. No sé si hay alguna otra Excelente, sí. pregunta también, cualquier cosa, estamos por aquí. Mira, preguntitas por ahora no tenemos. Simplemente, bueno, allí nos están agradeciendo. Bueno, Ujú. Juan nos manda un saludo. Muchas gracias a ti también, Juan. Y Hola. muchas gracias a todos los que se quedaron hasta aquí, hasta el final. Y bueno, nos Ujú. estamos viendo entonces en un próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.